Hola, bienvenidos. Otra vez estamos desde el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo de Unisabaneta, en nuestra cátedra virtual M2PC, Metodología con enfoque en pensamiento complejo. Hoy nuestra cátedra virtual avanza hacia el tercer saber necesario de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Este tercer saber es enseñar la condición humana. Les quiero confesar algo, este es uno de los saberes, si no, más que un saber necesario de Edgar Morin, uno de los temas o problemas que más me apasiona. Bueno, también debo confesar, seguramente no es un asunto mío, un asunto de quién soy o cómo soy. Tiene que ver con la filosofía misma, tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la sociología. Esto de enseñar la condición humana nos coloca en la gran pregunta, la profunda pregunta de quiénes somos, qué somos, dónde estamos, qué hacemos, para dónde vamos. Todas esas infinitas preguntas que por miles de años se ha hecho el hombre mismo de sí mismo. Por eso en este tercer saber necesario para la educación del futuro de Edgar Morin, en esta cátedra virtual del IEPC, queremos invitarte a ti, que nos has venido siguiendo muy fielmente. Gracias por estar siguiéndonos en el canal de YouTube, en el canal o la página web del IEPC, a través de nuestras redes sociales, y los nuevos inscritos, bienvenidos a esta cátedra virtual. Por eso para ti, para mí, para todos los que estamos compartiendo esto del pensamiento complejo, desde eso lo más sencillo. Siempre lo hemos dicho y lo reiteraremos, seguramente un poco difícil para quienes nos siguen constantemente, pero este es una introducción, este es un momento inicial, apenas introductorio a todo lo que tiene que ver el pensamiento complejo, el pensamiento de nuestro maestro Edgar Morin y en general a todo el tema de la complejidad. Por eso vamos a tratar, como siempre lo hemos hecho en cada cátedra, de dar de la mejor manera posible, de la manera más práctica, qué significa este saber de hoy, enseñar la condición humana. Ustedes ya saben, a quienes nos han seguido, que tenemos 3 momentos durante la cátedra. El primero de ellos se llama reconocer. Es decir, vamos a volver al conocimiento de la palabra o del saber que tenemos enfrente. Eso significa reconocer. Cuando decimos reconocer, queremos decir que algo es conocido, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el paso de los días, con el paso del tiempo, simplemente para significarlo, lo hemos olvidado. Posiblemente lo conocíamos, pero no tan profundamente. Eso decimos cuando queremos decir reconocer. Por eso entramos en un nivel de complejidad, es decir, de entramado. Recordemos, ¿no? Eso en la introducción fue claro desde el primer día. Cuando hablamos de complejidad, no estamos diciendo complicado, no estamos diciendo ninguna palabra errónea y errada, lastimosamente por aquello del desconocimiento. Cuando estamos diciendo complejo, estamos diciendo entramado, entretejido. Por eso, en este nivel, en este tercer nivel de los 7 saberes, cada vez nos metemos en esa maraña de comprensión, y la más compleja de todas, que es hablar de nosotros mismos, de la especie y del género humano. Trataremos en esta cátedra de hacerlo lo más sencillo posible. Por eso, observemos la gráfica. La gráfica nos hace reconocer en un principio, básicamente, la idea del ser humano, la idea de eso que estamos diciendo al principio. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Dónde habito? ¿Con quién me relaciono? Preguntas básicas, pero muy profundas. La idea del ser humano en una especie como de crítica a la actualidad
es que está fragmentada. Vamos a reconocer eso en la condición humana. Es que hoy, en este siglo, y bueno, de unos siglos para acá, seguramente podríamos decir de los últimos 2 o 3 siglos para acá, el ser humano está fragmentado, está dividido. ¿Dividido en qué? En las formas no solamente de pensar del ser humano, sino del actuar mismo. Voy a colocar ejemplos concretos. Uno de los más sencillos porque pues creo que es uno de los más cotidianos y tiene que ver con la salud humana. Sabemos y reconocemos que la salud o la medicina o el asunto de la salud humana ha ido en gran avance. ¡Wow! Sí. Descubrimiento del genoma humano, descubrimiento de grandes vacunas, descubrimiento de una capacidad de aceleración por el recurso humano frente al tema que ver con lo tecnológico. Me explico. No era lo mismo enfermarse hace unos 50 o 60 o 70 años atrás y que la medicina descubriera en un diagnóstico que teníamos. Hoy aceleradamente y gracias a la tecnología, pues bastaría seguramente una hora, posiblemente en algunas grandes tecnologías, bastaría con 1 minuto para saber qué tenemos. Eso está bien, pero la crítica que estamos haciendo, el reconocimiento de nuestra condición humana desde el pensamiento complejo, es que la fragmentación, la división de lo que pensamos, hacemos y somos como seres humanos, nos colocó, ojo, que aquí es donde viene este reconocimiento, nos colocó en la alerta de que ya no somos capaces de tener el todo del ser humano por la alerta del fragmento del ser humano. Continúo con el ejemplo de la medicina, de la salud, para hacerme entender. Cuando íbamos hace unos años, y seguramente, pues bueno, habrá gente mucho más adulta y nos contarán nuestros abuelos seguramente de eso, íbamos al médico general. Y el médico general era capaz de ver el todo, era capaz de indagar, de auscultar, de diagnosticar con frases como en este país o en este lenguaje nuestro, yo no sé para el extranjero si esta frase sea o no común, pero decíamos ojo clínico, cuando decíamos con preferencia a un médico general que tenía ojo clínico. Era capaz de ver el todo. La hiperespecialización, la especialización de la medicina, ya le hizo perder el ojo clínico a muchos médicos. Le hizo perder la capacidad de ver el todo por solo ver la parte. Preocupante. Preocupante porque, por ejemplo, otras culturas como la medicina tradicional china, estamos diciendo de miles de años más que en Occidente, podríamos decir entre 6.000 y 8.000 años atrás, sigue hoy con esa capacidad de ver el todo ante una dolencia, ante un diagnóstico de una enfermedad o de una situación de estado alterado de salud. ¿Qué significa eso? Cuando entonces vamos a reconocer nuestra condición humana, hacemos una fuerte crítica y hacemos un llamado de atención a que estamos cayendo en el gravísimo peligro de cerrar el todo. Miren la simbología, ¿no? Cerrar el todo. Y estamos cayendo en el peligro de la deshumanización, porque el ser humano es capaz de seguir viendo así. Ustedes ven los grandes descubrimientos del mundo en el siglo XVIII hacia atrás, bueno, también los actuales. Pero solo una parte muy pequeña de la humanidad, de los grandes cerebros, de los grandes genios, siguen viendo en 360 grados. Esta es la preocupación de reconocer la condición humana en este saber del pensamiento complejo que Edgar Morin nos cuestiona, nos problematiza. Por eso entonces, a las ideas del ser humano viene ¿qué vamos a hacer? Entonces, comprendamos qué significa la condición humana. Es decir, dejémonos atrapar nuevamente por la originalidad del conocimiento del ser humano. Dejémonos atrapar nuevamente por lo que significa el ser humano. Esto significa colocar en crisis nuevamente, seguramente en este siglo actual, las preguntas por el ser humano,
frente a la máquina, ya lo dije ahorita, la revolución industrial, seguramente frente al capital, seguramente frente al uso o abuso de las tecnologías. Será la gran pregunta de qué pasa y qué está sucediendo hoy con el significado real, esencial de lo que es el ser humano. Por eso entonces el llamado de atención para todos nosotros al comprender la condición humana es la pregunta por lo planetario. Esa es una palabra clave en el pensamiento complejo de Edgar Morin. Planetario. Estamos en la era planetaria, dice el maestro Edgar Morin. Estamos en la era planetaria. Esto significa que en el rompecabezas de la humanidad hemos sacado a los seres humanos de rompecabezas, ubicándolos única y exclusivamente como si fuesen de un lugar. Podemos llegar a decir que cuando identificamos a un ser humano por su raza, por su lenguaje, por su tono de piel, por la religión que practica, por la política que profesa, por las costumbres, como la comida, por ejemplo, todos, ustedes y yo, inmediatamente decimos, es colombiano, es peruano, es argentino, se nota que es estadounidense, se nota que es europeo y seguramente en Europa puede ser francés o nada raro es alemán, ese es asiático. Ese es el tema que nos preocupa y nos coloca en crisis este saber. Aunque somos de ese lugar y tenemos todo ese bagaje, ¿es cierto? Esto es lo que significaría la diversidad de la cultura. Lo que sí posiblemente se nos está olvidando en la esencia de la condición humana es que somos seres humanos. En la categoría, me explico. Cuando decimos humano, en su esencia, en su palabra original, en la categoría que significa la palabra humano, ahí, en esa esencia de la palabra, no cabe nada más que el ser humano. Claro, ya vienen las características culturales. Entonces, es donde el pensamiento complejo nos coloca un poco a volver a entramar e integrar, pensándonos entonces que comprender la condición humana significa mantener una tensión constante entre que somos ciudadanos planetarios en este planeta, no somos ciudadanos de Marte, de Plutón, no somos de otro lugar más que este mismo planeta, es una casa común, habitamos la misma casa, donde somos seres humanos habitando la misma casa, pero que lo que sí, esas características, después de la palabra humano, humano asiático, humano americano, humano europeo, humano que come tal cosa, humano que bebe tal cosa, humano que habla de tal forma, idioma, lenguaje, humano que profesa cierta religión, cierto modo político de operar en la ciudadanía y en lo civil, pero seguimos siendo humanos. Eso es lo que se nos está olvidando. Eso es lo que nos invita, una de las cosas más fuertes de este saber, es a jamás perder los 360 grados de reconocernos siempre como humanos. Por la fragmentación del territorio, por países, por culturas, por religión, por política, se nos está olvidando mirar en 360 grados que somos humanos. A eso nos invita el saber que lo comprendamos. En conclusión, si vamos a identificar que el pensamiento del ser humano ha sido fragmentado, por lo tanto, estamos perdiendo los 360 grados de lo que realmente somos por el peligro de desprender pedazos del ser humano, o sea, dejando pedazos de ser humano que porque habitan en un lugar, que porque hablan de tal forma, porque comen de otra, entonces el saber nos invita a volver otra vez a reconocer
que somos realmente habitantes de un mismo planeta, que somos una misma especie, que somos un mismo género, que volvemos a pensar qué estamos haciendo con este que sacamos de ahí. Si ese que sacamos de ahí es nosotros mismos. Eso es lo que nos invita el pensamiento en este tercer saber. A volver a integrar a ese que sacamos. La pregunta que nos tendríamos que hacer en nuestro cotidiano desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que saludamos con quien habitemos, puede ser un gato. Desde que pasamos la calle, entramos a un supermercado, entramos al trabajo, al estudio, regresamos nuevamente a la casa. ¿Será que mis palabras, pensamientos, actuaciones están sacando al otro de lo que mismo yo soy? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer de una manera muy profunda. ¿Realmente reconocemos un mismo territorio? Miren que ahí abajo hay un solo color, es blanco. Reconocemos un mismo territorio, aunque cada uno de nosotros sea diferente. Entonces, en conclusión, para comprender la condición humana, necesitamos volver a mirar en 360 grados. 360 grados, reconociendo nuestro terreno humano y respetando a cada uno en su singularidad. Por lo tanto, la invitación de este tercer saber es enseñar la condición humana, y yo agregaría algo que además es inherente a lo mismo, desde el punto de vista de la educación. No solo es enseñar la condición humana, es aprender otra vez la condición humana. Por eso la invitación para ti, para mí, para todos los que estamos compartiendo esta cátedra virtual en metodología con enfoque de pensamiento complejo del IEPC, es otra vez volver a sabernos en condición humana, reaprendiendo qué significa lo humano. O sea, si el séptimo saber, dentro de los 7 saberes, el tercer saber dice enseñar la condición humana, pues la invitación profunda también debe ser aprender nuevamente sobre la condición humana. Por eso entonces, integremos la condición humana. ¿Qué vamos a integrar? Observemos esta imagen. Integramos al ser humano, hombre, mujer. El tema no es la condición de género, sexo. Musulmán, judío, cristiano. El tema no es la condición de ser humano religioso. Liberal, conservador, demócrata, no sé, existen cantidad de tendencias y partidos políticos y colores políticos en el mundo. No es el problema de la condición política. No es el problema única y exclusivamente la condición sexual. No es única y exclusivamente el problema de la pregunta por la religión. Es la pregunta por el ser humano. Esa es la base. Lo demás son los accidentes, lo demás son las características de ese ser humano. Entonces, la invitación es integrar otra vez la condición humana. Por lo tanto, esta no es la pregunta. La pregunta es qué hay alrededor de este ser humano. Entonces, en este saber nos va a quedar muy claro y muy práctico el asunto de que somos como seres humanos, en nuestra condición de humanidad, somos cerebro, mente y cultura. Por lo tanto, somos individuo, sociedad y especie. Aún más, si queremos relacionarlas así en esta línea, también podríamos y seríamos capaces. Cerebro, individuo, mente, sociedad, cultura, especie. Cuando hablamos de cerebro, en esto de lo humano, no estoy diciendo ni hombre, ni mujer, ni nada más, estoy diciendo lo humano completamente. Cuando hablamos de cerebro, estamos diciendo clara y concretamente que es esa condición biológica para las habilidades. Eso es el cerebro. El cerebro nos condiciona a tener unas habilidades que hacemos por lo biológico. Seguramente habrán posibilidades del cuerpo físico, por contextura, por edad. El cerebro en su edad no es lo mismo que hablar de los 3, 7, 15. La plasticidad del cerebro está ya más que
trabajada desde la ciencia en el tema de la neurofisiología. ¿Cómo hablar entonces del cerebro? No hay otra forma más que decirlo, que es el aspecto biológico, que es el aspecto de las habilidades de este ser humano. Que desde la mente es la capacidad que tenemos, ya no solamente, miren esta gráfica lo hermosa, ya no solamente la capacidad biológica, el ADN, que hace que el cerebro tenga una condición de ser humano. No, cuando hablamos de la mente son las formas que tenemos de conciencia. Cuando tocamos el tema o la palabra conciencia, estamos diciendo la capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Por lo tanto, la conciencia de la forma de pensar debe ser la capacidad que tenemos, complejamente hablando, de conversar con el otro. Ya no solamente conversamos con nosotros mismos, sino que a través de la mente, de los pensamientos, somos capaces de conversar con el otro. Conversamos con nosotros mismos y capaces de conversar con el otro. Solo el ser humano es capaz de emitir códigos lingüísticos, elaborar textos y leer grandes capacidades de texto en todas sus formas, audiovisual, escrita, cinética, las formas de aprendizaje, para que este otro ADN, que son las arquitecturas de la sociedad, las arquitecturas del lenguaje, las arquitecturas mismas de lo biológico, las arquitecturas mismas de la revolución industrial 4.0, es decir, la tecnología, es lo que nos permite que nuestra mente evolucione. Pero eso es de la condición humana. Esa condición humana termina entonces en la capacidad de cultura. La capacidad que tenemos como seres humanos de cultivar no solamente aquello que aprendemos, sino que transmitimos. La capacidad de la cultura es la capacidad que se tiene de almacenar códigos de algo. Ahí sí es donde nos diferenciamos. Por ejemplo, códigos lingüísticos. Los códigos lingüísticos que tienen que ver con los idiomas. ¿Sí? Algunas hasta han sido culturas que se han ya perdido, y cuando se habla de culturas perdidas, se habla también de códigos lingüísticos que se han perdido. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de toda esa tradición que se enseña de manera oral, de manera escrita. Seguramente hoy, con la tecnología que tenemos tan fuerte y cada vez serán así los siglos, transmitiremos de otras formas también. Esto es cultura. No solamente la capacidad que tenemos de recepcionar, de integrar, de envasar por los códigos con los que tenemos de esa cultura, sino que somos capaces de transmitirla. Por lo tanto, cuando integramos la condición humana, somos capaces que este cerebro sea individuo. Es decir, a pesar de que está en el medio, a pesar de que se mueve en el medio, toma conciencia ese individuo de reconocerse a sí mismo. Por ejemplo, cuando nos preguntan el nombre, no tenemos que elaborar grandes, códigos, ir a la computadora, prenderla, conectarla a la energía, entrar con un password para decirle a la computadora, ¿cómo es que me llamo? El individuo se reconoce a sí mismo con su nombre. Se reconoce de un lugar, sabe dónde nació, de qué familia proviene. Pero no solo es eso. No solo es esa condición humana de individuo. Es condición humana de sociedad. Es capaz de elegir, de participar, de relacionarse con los demás. Pero eso lo logra con la mente. Eso lo logra con su pensamiento. Voy a decir unos tips que seguramente en cualquier momento de una entrevista de las que hacemos en intermedios de las cátedras, a quienes nos están siguiendo se han dado que hemos hecho algunas entrevistas en intermedios de las cátedras y subiremos pequeños videos
que complementan cada cátedra, profundizaremos, ¿por qué no?, en este asunto del ADN. Hay investigaciones después del genoma humano que descubrieron que el 99% de nuestro ADN es igual. Curiosamente, es una de las cosas que nos haría pensar dónde estaba la locura del nazismo por la pregunta aquella de la raza pura, de la raza única, si ya existía. Eso significaría que si el 1% de lo que nos diferenciaría es color de piel, un lenguaje, unos códigos de cultura, pero no más. O sea que si a todos nos quitaran la piel, nos callaran la boca para que no supiéramos qué idioma hablamos y nos aguantáramos una hora sin comer, entonces diríamos que somos iguales. Lo más curioso es que después de la hora nos tendrían que volver a colocar la misma piel que teníamos, nos darían una comida que nos gusta, nos darían la posibilidad de hablar en el lenguaje que aprendimos y la elección a lo político, religioso, civil, y entonces éramos iguales. Ya está descubierto con el mapa genético humano que somos el 99% iguales. Ese será un tema para profundizar. Habrá una entrevista, esperémosla. Vamos a movernos entonces hacia la especie. Aquí es donde terminamos. La especie nuestra es la especie humana. Claro que hemos evolucionado, obvio, hemos evolucionado desde el chimpancé hasta el Homo sapiens, el Homo erectus, hemos pasado por el Neandertal. Bueno, la cantidad de temas que tienen que ver con el tema de la evolución. En conclusión, y esta es la idea final, para dejar una apertura a que ustedes conversen, aporten, para que se cuestionen día tras día, para que nos movilicemos a profundizar en los textos que están subidos en el aula virtual y que vamos a seguir compartiendo a través de las redes sociales, del canal de YouTube y de la cátedra. Pero la conclusión sería que necesitamos en este tercer saber de enseñar y aprender la condición humana, de reconocernos como única especie humana, ya humano, que soy humano, no, colocarle cualquier característica, cualquier calificativo a eso de humano está bien, pero no es la esencia. La esencia es humano. Si fuéramos un poco más socráticos, ustedes saben que Sócrates es un filósofo de la antigüedad, a él le preguntan: Sócrates, ¿y de dónde eres? Él dice: nací en Atenas, pero yo soy del mundo. Esa debería ser la pregunta hoy después de 2000 años. Si te preguntan a ti o me preguntan a mí, oye, Arles Freddy, ¿quién eres? Bueno, yo nací en Colombia, en una ciudad que se llama Manizales, pero la verdad soy del mundo. Eso nos vuelve otra vez a conectar con nuestra condición humana. Eso nos evitaría muchos problemas de muertes, de homicidios, de juicios morales frente a los demás. Nos evitaría conflictos políticos, religiosos, sexuales. Nos evitaría confrontaciones que desgastan y limitan. La invitación entonces de este tercer saber necesario para la educación del futuro es reconocernos nuevamente nuestra condición de humanidad. Eso sí, siempre y cuando reconozcamos que aunque somos de una misma especie humana, nuestra diversidad es cultural. Eso significa que el individuo sigue siendo individuo, aunque compartamos como común sociedad, especie humana. A quienes todavía no se han suscrito al canal de YouTube, busquen por favor IEPC Unisabaneta. Den suscribir para que estén atentos a estos videos cuando se suben. Quienes todavía no se han inscrito, entren a la página web IEPC Unisabaneta y allí encontrarán el link a la cátedra virtual M2PC Unisabaneta.
IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te da un agradecimiento por seguirnos, por compartir con nosotros en esta cátedra. Hasta pronto. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la